Bendiciones para todos los televidentes y radioyentes que están en sintonía en este momento, en este día jueves 20 de enero. Agradeciendo al Señor por el privilegio que tenemos de venir aquí con ustedes a través de estos medios de comunicación para compartirles otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Aprovechando también para anunciar a la audiencia que este sábado estaré predicando en la Iglesia Central de Irving, en la mañana compartiendo este mensaje de verdad presente que por la gracia de Dios nos ha permitido el Señor dar a manera de, no sé si de fuerte pregón ya, pero por lo menos con libertad proclamándolo, dándole un sonido certero a la trompeta. Amén. Y estamos por lo tanto animando a los televidentes que nos ven en el área de Dallas y Fort Worth para que vengan y adoren a Dios con nosotros este sábado. Y será un gusto para mí, después de predicar, saludarles cuando ustedes salen ahí por esa puerta principal. Habiéndoles hecho esta invitación, procedo ahora otra vez a que mi hermano Ángelo también los salude a ustedes. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor, bendiciones. Estamos agradecidos de Dios de estar todavía siguiendo, avanzando, pastor. Ya estamos en 20. Así que hemos visto gran parte de este mes y yo me siento muy contento de que Dios ha sido bueno con nosotros. Ahora queremos de nuevo siempre recordarle que lea su Biblia. Estamos esta semana en Romanos 5. Lea Romanos 5, comparta la transmisión y, como siempre, le sugiero a que escuche o busque, cante esta semana el himno Salvo en sus tiernos brazos. Así que a mí ese canto me ha ayudado demasiado para entender a veces cuando me desespero y me da agonía por cositas malas que uno siente que hace por ahí. Y comienzo, salvo en sus tiernos brazos. Precioso. Búsquelo. No se lo voy a cantar para que usted lo busque. Pastor, hoy abunda la gracia. Amén, así es. Así que vamos a darle gloria a Dios por esta gracia y nos vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Amén. Porque la gracia sobreabunda. No se agota. Siempre nos alcanza. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y todo el cielo, como decía una cita en esta semana, es un pozo inagotable para nosotros. Cuando más secos nos sentimos y más perdidos, sobreabunda tu gracia. Nos levantamos confiados en ella. Señor, quiero hacer una pausa en esta oración para interceder por los hermanos que nos miran. Si hay alguna necesidad, algún enfermo, algún desvalido, si hay alguno que ha perdido un ser querido, si hay alguno también, Señor, que ha perdido su trabajo, cualquier dificultad que tenga uno de tus hijos, visítales y tráele paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habiendo visto lo que hizo el segundo Adán el día de ayer, habiendo visto cómo hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo, no cabe duda de que esto es una demostración de la gracia abundante que Dios ha traído para el mundo, para la raza humana. Así que bajo ese subtema, gracia abundante, hermano Ángelo, a pesar de los abrumados o de lo abrumados que podamos sentirnos por la profundidad de nuestros pecados, ¿qué esperanza tenemos el privilegio de alcanzar? Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí tenemos uno de los textos, yo diría, más usado para pecar. Este es un texto que lo he escuchado tantas veces y no está muy bonita la palabra, pero he escuchado este texto tantas veces en la boca de impío, que digo, oye, pero ese sí te lo aprendes tú. No, pero donde hay mucho pecado, pero el mismo Pablo dice en uno de sus escritos que entonces pecaremos más porque abunda la gracia. De ninguna manera, eso no es así. Pero aquí no queremos ahora desviarnos y voy a volver. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia.
Hermanos, es indiscutible que la gracia de Cristo no tiene límite. Ese es lo que quiere decir este texto. La ley es para nosotros, vamos a decirlo así, un espejo que nos refleja. Por ejemplo, tenemos la cara sucia. Entonces la gracia es el agua para limpiar nuestra cara. Por más sucia que esté la cara, hay suficiente agua para que tu cara quede limpia. Entonces nosotros, cuando yo encuentro este texto, que desde pequeño lo vengo viendo, digo, qué bueno es Dios. Porque si es cierto que todos los días nosotros caemos y caemos y caemos y caemos, y la gracia nos alcanza y nos alcanza. Sí, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Exactamente, porque cada vez que se transgrede, se cae en pecado. Uh-huh. Y desde que la ley se introdujo, el Señor no la introdujo para que el hombre la transgrediera, pero por el hecho de que el hombre la ha transgredido, el pecado ha abundado. Desde el primer Adán, que fue el que la violó, han venido sus descendientes transgrediéndola, y en ese sentido es que Pablo dice como que si fue introducida para que el pecado abundara. Pero la verdad, hermanos, es que no la introdujo Dios para que abundara el pecado, sino que ha abundado el pecado por las transgresiones que se han hecho de ella. Pero también miren cómo es Dios, que después de tanta transgresión, después de tanto pecado por la transgresión a la ley de Dios, viene y nos dice que porque el pecado abundó, también sobreabundó la gracia. En otras palabras, oh hermanos y hermanas, el Señor, con su grande amor, quiere alcanzar a todos aquellos transgresores de la ley de Dios. Quiere alcanzarlos porque sabe el Señor que por haber transgredido la ley de Dios, lo que merecen es la muerte. Por eso es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. En Cristo Jesús, Señor Amén. Nuestro, Amén. Dice la palabra. Qué privilegio, hermanos y hermanas, el que la gracia haya sobreabundado cuando el pecado abundó. El diablo pensó que por la gran cantidad de pecadores que habían violado la ley, él pensó que por eso los tenía ya, como decimos, listos para que se perdieran para siempre. Pero no contaba el diablo que la gracia iba a sobreabundar de tal manera que podría alcanzar a todos aquellos que habían pecado. Entre esos que pecaron, pues estamos nosotros y están ustedes, hermanos, que nos están mirando. Gloria a Dios, porque la gracia ha sobreabundado para alcanzarlos a ustedes también, como lo ha hecho con nosotros. Así es el grande amor de Dios. Aunque abrumados por sentirnos en la profundidad del pecado, oh hermanos, hay esperanza en Cristo. Amén. En la gracia que es en Cristo. Amén. A ver qué dice el don profético. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo que bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloria, de su gloriosa creación, será honrada por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió. Aquí cuando renueva todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable
Emmanuel, Dios con nosotros. El deseado de toda la gente, página 18. Qué poderosa cita. Sigue diciendo la otra. Por medio del amor de Dios, los tesoros de la gracia de Cristo han sido ofrecidos a la iglesia y el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Qué amor maravilloso, insondable, el que indujo a Cristo a morir por nosotros, cuando éramos todavía pecadores. Y qué pérdida sufre el alma, que comprendiendo la fuerte exigencia de la ley, deja de reconocer que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Cristo. Obrero Evangélico, página 165. Hay una exaltación en esa cita. Qué amor maravilloso, insondable, el que indujo a Cristo a morir por nosotros, aún cuando éramos pecadores. No fue que, bueno, ya son buenos, ahora no. Qué amor insondable, que indujo a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y qué pérdida sufre el alma, que comprendió la fuerte exigencia de la ley, deja de reconocer que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso está en Obrero Evangélico, página 165. Hermanos, la primer relato del deseado de toda la gente, la primera cita, la primera inspiración dice que Él baja del cielo, los otros mundos ven este mundo manchado y dice, pero oye, yo no entiendo, un mundo, esa cosita, esa poca cosa, tiene viviendo en ella a Rey de Reyes. El Dios de dioses está viviendo en esa tierra, y no solamente viviendo, sino que lo matan en esa tierra. Exacto. Y que ahí en esa tierra también Él hace esa obra que trae luz. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces es un don infalible y tenemos que decir indiscutiblemente Emmanuel, y eso significa Dios con nosotros. Yo creo que la gracia es algo que es inexplicable. Sí. Y hermanos, va a llegar el momento cuando se va a cumplir esto que dice la sierva del Señor. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Cuando esto se cumpla, hermanos, será glorioso, porque será el día cuando completamente el pecado y los pecadores sean eliminados para siempre. Aquí nosotros vemos que la gracia terminará exaltando inclusive a esta tierra que el enemigo ha reclamado como suya. ¿Cuál será nuestra recompensa final de la gracia? Aquí está, Romanos 21. Aquí termina el capítulo 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La justicia para vida eterna mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro. Fíjese que todo lo que hemos venido hablando se centra en un solo ser, Jesucristo. De ahí mana el poder. De ahí mana el perdón, de ahí manó la sangre, de ahí también mana nuestra salvación. ¿En quién? Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermoso, que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reina por la justicia. Gracias, para vida Señor. Eterna. Gracias. Finalmente la recompensa es la vida eterna. Perseverar en la gracia, haber sido alcanzados por la gracia, mantenernos bajo la gracia, no nos va a traer otra cosa más que vida en abundancia eternamente con nuestro Señor. Amén. Esto es lo que hace la gracia abundante, y es por lo cual debemos nosotros, hermanos, estar agradecidos y perseverar en ella. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que
podamos hacerlo, de perseverar en la gracia. Amén. Amantísimo Padre que esté en el cielo, le agradecemos, Señor, porque su gracia bendita ha hecho posible que nosotros tengamos esperanza. Amén. Gracias, Padre, porque por su gracia nosotros ahora podemos ver cómo será nuestro final. Amén. Un final feliz, un final donde la vida eterna es lo que nos espera. Señor, te rogamos que nos ayudes a perseverar en esta gracia, a vivir siempre bajo ella, sobre todo, Señor, a también con ella mantenernos alejados del pecado. Amén. Señor, en tus manos nos ponemos y te pedimos que esta gracia abundante, que sobreabundó cuando el pecado abundaba, oh Señor, abunde siempre en nosotros. Amén. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.